Todo comenzó en un instante de caos. El chirrido de los neumáticos, el golpe metálico del impacto, y luego, oscuridad. No sentí dolor, solo una sensación de vacío que me envolvió por completo. No había luz, no había sonido, solo nada. Pensé que quizás esa era la muerte, el fin de todo. Pero pronto descubrí que estaba terriblemente equivocado. De la oscuridad surgió un calor intenso, abrasador, que me hizo desear el frío de la muerte que había esperado. El vacío se llenó de un rugido profundo, como si miles de almas gritaran al unísono en un dolor interminable. Quise tapar mis oídos, cerrar los ojos, pero no tenía cuerpo. Solo existía como una conciencia flotante, arrastrada hacia abajo, más y más profunda. Y entonces lo vi. El infierno. El primer círculo, el limbo, era un lugar de penumbra eterna. No había tormentos físicos aquí, pero la desesperanza era palpable. Almas vagaban sin rumbo, atrapadas en un estado intermedio, ni en el paraíso ni en el infierno. Sentí sus miradas vacías sobre mí, suplicantes, pero sin esperanza. No pedían ayuda, porque sabían que no había escapatoria. Aquí, el tormento era la eternidad de la espera, una existencia sin propósito, sin redención. Mientras me arrastraban hacia el siguiente círculo, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Cuántas de estas almas habían sido como yo, atrapadas por accidente, sin saber lo que les esperaba? El segundo círculo era más oscuro, más caótico. El aire era espeso, impregnado de lujuria y deseo insatisfecho. Vientos huracanados azotaban a las almas, lanzándolas de un lado a otro sin descanso. Cada una de ellas era un prisionero de sus propios deseos, atrapada en un ciclo interminable de anhelo y frustración. Vi rostros deformados por el dolor, cuerpos destrozados por la furia de los vientos, y aún así, sus ojos brillaban con un deseo inextinguible. Quise apartar la vista, pero no pude. Sabía que este no era mi destino, pero el miedo se apoderó de mí. ¿Y si terminaba aquí, atrapado en un deseo insatisfecho por toda la eternidad? El tercer círculo estaba dominado por la glotonería. La tormenta eterna de granizo y lluvia sucia caía sobre montañas de basura en descomposición. Las almas eran reducidas a bestias, devorando cualquier cosa que encontraran, solo para vomitarla y empezar de nuevo. Sus cuerpos estaban hinchados, deformados por el exceso, pero no había saciedad, solo un hambre voraz que nunca se extinguía. La pestilencia del lugar era insoportable, pero más insoportable aún era la idea de perder toda humanidad, de ser reducido a un ser primitivo, dominado por la necesidad. La idea de un hambre eterna, un deseo que nunca se calma, me aterrorizó. El cuarto círculo, la avaricia, estaba lleno de almas empujando enormes pesos de oro y riquezas sin fin, en un ciclo eterno de esfuerzo inútil. Aquí, el deseo de posesión había destruido cualquier vestigio de humanidad en las almas. Los rostros de los condenados estaban desfigurados por la codicia, sus ojos vacíos de todo menos de la necesidad de más, siempre más. Me sentí enfermo al verlos, no por sus cuerpos deformados, sino por la comprensión de que esto era lo que les quedaba de la vida. Un deseo sin fin, una acumulación interminable que nunca sería suficiente. En el quinto círculo, la ira lo dominaba todo. Un río de sangre y lodo arrastraba a las almas furiosas, que se atacaban unas a otras sin descanso. La violencia aquí era pura, sin propósito, solo un deseo de destruir y ser destruido. Las almas estaban envueltas en una furia sin fin, desgarrándose, mordiendo, ahogándose unas a otras en la ciénaga de su propia ira. Me encontré retrocediendo, aunque no tenía cuerpo, queriendo huir de la furia que sentía a mi alrededor. Pero no había escape, solo el siguiente círculo. La herejía era el dominio del sexto círculo. Aquí, las almas estaban atrapadas en tumbas de fuego, quemándose eternamente por sus creencias erróneas. Vi a hombres y mujeres, gritando en agonía, consumidos por las llamas de su propio escepticismo. Sus gritos eran diferentes a los de los otros círculos. No eran de desesperación o furia, sino de una comprensión tardía, de darse cuenta de que habían estado equivocados. El fuego no solo quemaba sus cuerpos, sino que devoraba sus almas, dejándolas huecas, sin nada en lo que creer. Este era un tormento del alma, no solo del cuerpo, y su desesperación resonaba en mi interior. El séptimo círculo era un paisaje de violencia pura. Aquí estaban los violentos, los que habían derramado sangre, y sus cuerpos sangraban eternamente, en un ciclo de herida y regeneración. Caminaban por un bosque de árboles retorcidos que se alimentaban de su sangre, y cada paso que daban era una tortura. Vi a algunos colgando de los árboles, sus cuerpos mutilados, pero vivos, siempre vivos.
No podía apartar la vista de este horror, de la brutalidad interminable que dominaba este círculo. La violencia era el alma de este lugar, y el sufrimiento era su ley. En el octavo círculo, el fraude era el rey. Las almas eran retorcidas y deformadas, atrapadas en pozos de oscuridad donde eran atormentadas por demonios que reflejaban sus propias mentiras. Aquí, el engaño era castigado con una ironía cruel. Los mentirosos eran condenados a creer sus propias mentiras, eternamente atrapados en su propia falsedad. Vi rostros que cambiaban constantemente, que se transformaban en las muchas caras de sus engaños, y su sufrimiento era mayor que en cualquier otro lugar. Porque aquí, en el fraude, la verdad estaba siempre fuera de su alcance, un tormento eterno de ilusión y desilusión. El noveno círculo, el círculo final, era un desierto de hielo. Aquí estaban los traidores, aquellos que habían traicionado a sus seres queridos, a sus amigos, a sus principios. El frío era absoluto, congelando no solo los cuerpos, sino también las almas. Estaban atrapados en el hielo, inmóviles, pero conscientes, siempre conscientes de su traición, siempre recordando el momento en que fallaron a aquellos que confiaban en ellos. Me acerqué al centro, donde el hielo era más denso, más oscuro, y allí, en el corazón del infierno, lo vi. El diablo. No era un monstruo, ni una bestia. Era una figura de imponente presencia, de un carisma aterrador, que me miró con unos ojos llenos de una sabiduría antigua y cruel. Su voz resonó en mi mente, profunda, vibrante, llenando cada rincón de mi ser. Bienvenido al final de tu viaje, dijo, con una calma que me heló el alma. Aquí, en este lugar, tu destino se cumplirá. No es un castigo, sino el resultado inevitable de tus propias acciones. Intenté hablar, pero no tenía voz. Solo podía observar, igual que había hecho durante todo mi viaje. Tu castigo es simple, continuó. Serás parte de esto. Serás testigo de tu propia condena, una y otra vez, hasta que no quede nada de ti. Aquí no hay redención, no hay esperanza. Solo la eternidad. Y entonces, el hielo me envolvió. Sentí el frío, un frío que penetró más allá de lo físico, que llegó a lo más profundo de mi alma. No había dolor, no había sufrimiento en el sentido humano. Solo una conciencia absoluta del vacío, de la ausencia de todo lo que alguna vez había sido. Era el fin. O al menos, eso creía. Porque mientras el hielo se cerraba a mi alrededor, mientras mi ser se convertía en parte de ese paisaje helado, una última chispa de pensamiento cruzó mi mente. ¿Por qué? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio eterno del infierno, y la certeza de que nunca saldría de allí. El diablo se volvió, y mientras se alejaba, su figura se desvaneció en la oscuridad. Yo quedé atrapado, congelado en mi propio destino, consciente solo de una cosa. Este era mi fin. No había salida, no había escapatoria. Era parte del infierno, para siempre. Y en ese silencio absoluto, comprendí lo que era el verdadero terror. No el dolor, no el sufrimiento, sino la eternidad de la desesperación, sin esperanza,